El economista parlamentario andino Alan Ferli se encuentra con nosotros. Yo le estaba preguntando, gracias Alan por venir esta noche. Gracias por la invitación. Buenas noches. Claro, usted entró con era Frente Amplio, ¿no? Frente Amplio. Membrete era Frente Amplio, se dividieron, pero claro, en el Parlamento andino no hay divisiones, porque usted es el único representante. O sea, se tendría usted que partir en dos, tendría que tener algo así como sentimientos encontrados, una suerte de esquizofrenia política para dividirse. Así que bueno, usted en realidad no responde necesariamente ni al Frente Amplio ni al Nuevo Perú. Bueno, yo respondo al programa que ofrecimos en las elecciones, tanto a nivel nacional como al Parlamento andino, ¿no? Y en eso sí hay coincidencias. O sea, lo que han habido son diferencias políticas que llevaron a esta lamentable división que yo espero que en algún momento se revierta. Nos imaginamos que eventualmente eso ocurrirá. Dos temas, Alan, que nos interesaba conversar con usted. Uno es el tema de Venezuela, porque hubo una votación, ¿no?, en el Parlamento andino sobre el tema venezolano que estuvo pues dividida, ¿no? Cuéntenos, por favor, cuál fue la naturaleza del voto y cuál fue su voto. ¿Por qué votó usted como votó? Bueno, el tema de Venezuela tuvo una discusión y un pronunciamiento previo que fue consensual el año pasado. La división ha surgido respecto a los dos enfoques que gruesamente, digamos, se plantean frente al tema, ¿no? Uno que sería la del Grupo de Lima y la posición de Estados Unidos, con todo lo que ha significado el reconocimiento del gobierno de Guaidó, etcétera, que prioriza el tema de democracia, derechos humanos. Y otro que sería el del grupo de contacto con México, con Uruguay, con algunos países europeos, que está el tema de respeto a la soberanía, la no intervención, sin descuidar el tema interno de derechos humanos, porque ahí lo que plantean es una salida, digamos, de elecciones, ¿no?, con observadores internacionales que ponga fin a esa crisis interna. Entonces, esos son los dos enfoques que han habido. Y claro, está el primero implica la cláusula democrática, pero eso se logró en Mercosur, pero no en la OEA ni en las votaciones en Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahí hay todo este debate que es más de derecho internacional, de, digamos, si tienen validez, cuál es el reconocimiento, cuál es digamos, la disposición que prima en este sentido. En la votación usted se opuso, porque dice que lo que se presentó fue la posición del Grupo de Lima. Sí. ¿Usted estaba entonces de acuerdo con la otra posición? Tampoco. ¿Ya? Pero, digamos, si hubiera habido dos propuestas, porque hubieron dos en realidad, una que decía lo que señala el Grupo de Lima, que todos conocemos, y la otra que era una defensa irrestricta del régimen del presidente Maduro y de la revolución bolivariana, que era básicamente la posición de la delegación de Bolivia, ¿no? Claro. Y algunos otros colegas. Entonces, no es que se presentaron las dos mociones para votar, en cuyo caso yo hubiera votado por abstención, porque no estaba de acuerdo con ninguna. Solo se votó la primera y por eso la... Ahora, ¿por qué equiparar la posición del Grupo de Lima con la de Estados Unidos? Es decir, en el caso del Perú, el Perú toma una posición anterior, incluso ya a, digamos, el enfrentamiento frontal de Donald Trump. Hay grupos, o hay muchos países, la mayoría de la Unión Europea, que también están en esa línea. ¿Eso quiere decir que estos países también están siendo de alguna manera manipulados por Estados Unidos? No, yo no digo necesariamente que haya manipulación, puede haber una identidad, digamos, con una posición política, lo cual es legítimo, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el interés del Perú en este pleito, digamos? Porque bueno, tenemos casi 1 millón de venezolanos. Bueno, para empezar. Bueno, pero ese es... No, pero digo en Venezuela, ¿no? O sea, tenemos claro para mí el tema del petróleo para Estados Unidos, el tema de las inversiones, los préstamos y el petróleo para China, Rusia y otras potencias en el espacio venezolano. Pero ¿qué pintamos ahí? Digamos, ¿cuál es la prioridad para la política exterior del Perú? El participar. Yo digo, no me parece que esa sea la prioridad, estaría más preocupado por los corredores bioceánicos, por el acercamiento que ha tenido Chile Pero con la Brasil. tragedia humanitaria de Venezuela no es parte de lo que debe ser la política regional. Sí. ¿O el interés del Perú? De acuerdo. En ese sentido sí, coincidimos plenamente.
En todo caso, lo que tendríamos que ver es este casi millón de venezolanos que está llegando y los desequilibrios que ha generado. Porque la economía peruana absorbe, no llega a absorber siquiera a los jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral. Y es casi el triple de personas que han llegado. Entonces, ¿cuál es el efecto? Sean venezolanos o los peruanos que de pronto deciden regresar al mismo tiempo. No es un tema de nacionalidad. Se deprime el salario real. Y estamos viendo hasta broncas en los puestos, en los semáforos y en otros lugares, entre nacionales y otros, ¿no? Entonces, ese tema debió, por ejemplo, Estados Unidos y otras potencias dar alguna salida, por ejemplo, recibir a esos migrantes. Esto tiene muchos matices. Estas son entrevistas express, vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con una última pregunta para que la resuma. Con su respuesta al revés, usted es especialista en AFPs. A propósito, además, del debate, ahora mismo lo conversamos con Fernando Molinelli, una parte breve, ¿no?, de lo que significa para la salud. Ahora se está pidiendo, o hay la propuesta esta, que la ONP se convierta en una AFP pública, ¿no?, que no es una nueva propuesta, pero ha vuelto a salir. Ha vuelto, sí. Por favor, que nos dé una visión así sintetizada de hacia dónde deberíamos caminar en nuestro sistema de pensiones. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Caracas. Tenemos que sintetizar nuestra encrucijada pensionaria, que en realidad la vamos a tener que enfrentar ahorita. Ahorita vamos a tener masas probablemente, ¿no?, de personas que no tienen ningún tipo de pensión. Estaba esta propuesta de la ONP, estaba la propuesta que se ha discutido antes de la pensión universal, está la propuesta de la reforma del sistema de pensiones. Por favor, resúmanos, ¿qué se debería hacer al respecto? Yo creo que hay un debate aquí contracorriente a lo que se está dando en otros países de América Latina, porque la crítica en Chile, que fue la madre de la criatura, digamos, están revisando, están dando marcha atrás. Hay un reporte de la OIT, que yo voy a dejar ahora, es un estudio que muestra que más o menos el 60% de países que estaban con estos sistemas privados de pensiones han dado marcha atrás, con una mayor presencia del Estado, porque se considera que la seguridad social es un derecho humano, se considera que tiene que haber una universalidad, un piso mínimo. Acaba de haber el reporte del Comité de Expertos a nivel mundial sobre el mundo del trabajo y también hablan de un nuevo contrato social que plantea estos elementos. Entonces, aquí es como si estuviéramos privatizando lo que queda de rol del Estado con una visión de solidaridad intergeneracional, ¿no? Y hay deudas que si se pagaran, digamos, darían sostenibilidad al sistema. Entonces, ese es un gran debate y yo creo que está enmarcado en esta propuesta de competitividad y productividad, ¿no? Entonces, reformo el sistema de FPs, hago la reforma laboral, introduzco más APPs y obras por impuestos en el tema de infraestructura, es parte de ese paquete. Y yo creo que lo que hay que discutir es esta visión de conjunto. Si se profundiza el modelo en curso o si se hacen algunos ajustes para cambiar la situación. Debate crucial. Gracias, Alan Ferri, por acompañarnos esta noche. Los dejo. Nos reencontramos el lunes. Sigan en la programación de TV Perú. Buenas noches.